Muy buenas tardes una vez más. En nombre de la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil y la Fundación Desarrollo en Democracia, DENDE, le damos las más cordiales bienvenidas. Agradecemos la presencia del señor embajador Antonio Marcondes de Carvalho y en su figura al cuerpo diplomático que está con usted. Al señor senador nacional Luis Alberto Petengil, muchísimas gracias, señor, por su presencia. Al señor viceministro de Comercio, señor Rodrigo Maluf, muchísimas gracias por su presencia también. A los directores de la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil, a los miembros de DENDE, a los distinguidos representantes de distintas cámaras que acá nos acompañan y de la sociedad civil, señores socios, señores de la prensa, sean todos muy bienvenidos. Damos inicio al diálogo con especialistas, actividad que trae hoy el tema Desafíos energéticos y seguridad energética. Una mirada desde la experiencia de Brasil. Para este encuentro agradecemos muy especialmente a los ingenieros Luis Fernando León y Viana, muchísimas gracias, señor Luis, por venir desde Brasil a acompañarnos, y también al ingeniero Ángel María Recalde, muchísimas gracias por estar con nosotros y acompañar este día. En la agenda de hoy tendremos primero las presentaciones del ingeniero Viana, luego del ingeniero Recalde y seguidamente abriremos para preguntas y respuestas que será moderada por el señor Alberto Garbarino, que aquí nos acompaña. Muchísimas gracias también. Vamos a aprovechar este momento también y agradecer muy especialmente las marcas que acompañan a la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil, que sin ellas nosotros no podríamos dar continuidad al calendario de eventos que tenemos durante todo el año. Entonces, en este momento agradezco a Banco Atlas, Vasa Capital, Cargill, Bourbon, Itaú, Estudio Jurídico Fiorio Alvarado, NSA, ADM, Algesa, Almasol, Banco do Brasil, Baker Tilly, BDO, VKM, PCG, Impet y Protec. Muchísimas gracias a todos nuestros auspiciantes. Asimismo, agradezco al señor presidente Fabio Fustaño por la confianza y también le invito acá para venir a dar las palabras y dar apertura a nuestro diálogo. Muchísimas gracias. Las autoridades, gracias por venir. Y le quiero dar en nombre de la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil una gran bienvenida, expresarle que es un honor realmente para nosotros, para la Cámara, para el directorio de la Cámara, la presencia de ustedes en este evento. Un poco, ¿qué es la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil? Es una entidad fundada en el año 2001, una comunidad empresarial sin fines de lucro que hoy en día está compuesta por más de 240 empresas o profesionales, con interés y negocios entre Paraguay y Brasil. La Cámara tiene como objetivos promover, estimular, colaborar las relaciones comerciales, económicas, sociales, culturales y turísticas entre los socios y entre las empresas de ambos países, como así también entre las instituciones de ambos países. En este caso, para el cumplimiento de uno de sus objetivos, hemos organizado este evento llamado Conversando con los Especialistas. En esta ocasión, junto con DENDE, a quien muchos agradecemos en la figura de Alberto Acosta, hemos escogido conversar sobre el tema energético, muy difundido últimamente en nuestro país por la preocupación generada por la posible falta de energía en un futuro muy cercano. En la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil creímos en este caso conveniente conocer la experiencia brasilera, ya que este país pasó de ser un país energéticamente deficitario, inclusive tocando fondo en la década de los 90, sufriendo el famoso apagón eléctrico en esos años. Y con el tiempo supo reconvertirse y hoy se convirtió, valga la redundancia, en un país energéticamente superavitario. ¿Qué hizo? ¿Qué políticas eligió? ¿Cómo las ejecutó? ¿Cómo les resultó? Seguramente algunas les resultó bien, otras no tan bien. Eso es lo que queremos saber, queremos conocerlas. Además, creemos de que este es el momento justo para socializar esta experiencia, porque el Poder Ejecutivo acaba de presentar en el día de la fecha
un paquete de 10 leyes, en los cuales, entre ellas, relativas al sector eléctrico nacional. La Cámara de Comercio Paraguay-Brasil está convencida de que el sector energético tiene que ser abierto al sector privado. Al Estado ya no le sobran recursos para seguir el ritmo necesario de inversiones en infraestructura. Pero así también estamos convencidos de que dicha apertura no debe ser realizada a cualquier costo. Se deben estudiar y analizar las opciones para luego escoger las más convenientes, planificar y ejecutarlas. Algo que Brasil lo hizo bastante bien. Todo esto de manera de garantizar que esa política energética escogida otorgará las herramientas necesarias para el crecimiento de nuestra producción. Paralelamente a la iniciativa del Poder Ejecutivo, que el Poder Ejecutivo también lanzó un gran desafío liderado por el viceministro, en este caso nos acompaña Rodrigo Maluf, con un desafío muy grande, que es la de duplicar nuestro Producto Interno Bruto en los próximos 10 años. Cosa que no será posible si no tenemos disponibilidad de energía. Hasta hoy día, el crecimiento sostenido que tuvo nuestro país en los últimos años se debió principalmente al factor de disponibilidad de mano de obra, a los incentivos fiscales y a la disponibilidad de energía. Hasta hoy día, esa disponibilidad de energía fue la solución para garantizar el crecimiento sostenido de nuestra economía. No dejemos que pase a ser un problema. Y repito, no dejemos que pase a ser un problema. Humildemente, desde nuestra Cámara, creemos y queremos contribuir al desarrollo de nuestro país, al bienestar de nuestro pueblo. Por lo tanto, queremos actuar. Por esta razón, hemos invitado al ingeniero Viana y al ingeniero Recalde para que nos acompañen y nos cuenten sus experiencias y sugerencias sobre este tema energético. Para finalizar, en nombre del directorio de la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil, reiteramos que realmente es un placer tener a tan distinguido público. Agradecemos el tiempo que le van a dedicar hoy y, como siempre, la presencia de ustedes engrandece los eventos que organiza nuestra Cámara. Gracias. Aquí la jefa Carolina me está diciendo de que no me olvide algo. El evento principal de la Cámara anualmente es nuestra tradicional Expo. Este año vamos a realizar la 16ª edición y hemos escogido, junto al Ministerio de Industria y Comercio, junto a Rediex, realizarla en Ciudad del Este. La Expo Paraguay-Brasil será realizada dentro de un evento llamado Paraguay Invest, a realizarse el 8, 9 y 10 de septiembre en el Hotel Novil. Serán 3 días de exposiciones, de charlas, de capacitaciones, de rueda de negocios y de intercambio de experiencia. Desde ya les invitamos y agenden en su calendario para participar de la misma. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, señor embajador, autoridades, miembros de la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil. Realmente para nosotros, como Desarrollo en Democracia, es un placer y un honor poder participar de este evento, porque haciendo mía también tu palabra, Fabio, realmente el foco con el cual se creó DENDE hace más de 20 años es el desarrollo en democracia de Paraguay. Y el desarrollo claramente tiene varios habilitantes, varias condiciones para que se produzca. Y una de ellas, sin duda alguna, es el tema energético. Es imposible pensar un desarrollo sostenible si no tenemos permanente generación de energía que haga posible eso. No quiero repetir mucho de lo que ya dijiste, pero
yo me quiero remontar un poquito hace 52 años atrás, cuando firmamos el Tratado de Itaipú con Brasil. Y en ese momento los dos sistemas eléctricos eran relativamente parecidos. Brasil y Paraguay tenían dos empresas estatales verticalización en el sentido de que desde la generación, la transmisión y la distribución manejaba una sola empresa. En el caso de Brasil era Electrobras con sus subsidiarias, en el caso de Paraguay era la ANDE, ¿verdad? Y eso duró hasta la década del 90 prácticamente, ¿verdad? Pero Brasil comenzó a tener crisis antes que nosotros, ¿verdad? Comenzó a tener crisis en la década del 80, como mencionaste, con los sucesivos apagones a lo largo de toda esa década. En el 85 fue el gran apagón, donde 30 millones de personas quedaron sin energía, ¿verdad? Y eso creo que de alguna manera obligó a que se tomen medidas y se reforme el sistema, ¿verdad? Básicamente hay como 3, 4 grandes ejes, ¿verdad? Primero se desverticalizó la empresa, porque esa empresa que hace generación, transmisión y distribución se tuvo que dividir. Luego se tuvo que crear entes reguladores, y esos entes reguladores lógicamente permitieron la entrada al sector privado bajo un esquema regulatorio, ¿verdad? Se privatizó. Todo ese proceso hace que hoy Brasil sea lo que estás mencionando, Fabio, un país con superávit energético, con más de 1.400 usinas hidroeléctricas, entre las grandes, por supuesto, y las pequeñas, ¿verdad? Con un desarrollo importante de la energía solar y la energía eólica, manteniendo la termoeléctrica y manteniendo también la energía nuclear, o sea, con una matriz energética bastante diversa, ¿verdad? Entonces, creo que va a ser muy importante. Paraguay está llegando a ese momento, de alguna manera, a esa década del 80 de Brasil, estamos llegando ahora, ¿verdad? Estamos viendo ya cerca el problema y ojalá podamos tomar medidas antes que pasemos por lo que pasó Brasil en materia de apagones y problemas de escasez de energía, ¿verdad? Paraguay no hizo nada de eso. Paraguay sigue teniendo la misma estructura de hace 52 años, una empresa verticalizada que hace todo, y claramente vemos que es absolutamente insuficiente y para poder acompañar este crecimiento que Paraguay ha tenido en estos últimos 20 años y que queremos que siga teniendo en los próximos años. Entonces, creo que felicito realmente a la Cámara por la iniciativa, porque creo que es un tema central en el desarrollo de Paraguay y es un tema importantísimo en este momento conocer esta experiencia, la buena y la mala que tuvo Brasil. No es para copiar porque somos un país diferente, mucho más pequeño que Brasil, menos complejo que Brasil, pero creo que puede servirnos de inspiración para las reformas que hay que hacer urgentemente a partir de ahora y en los próximos años. Entonces, para tratar este tema tenemos hoy el honor de contar con dos personas expertas en Brasil y en Paraguay, ¿verdad? Nos acompaña el ingeniero Luis Fernando Leone Viana. Él es graduado, formado por la Universidad Federal de Paraná, tanto en Administración de Empresas como en Ingeniería Eléctrica. Ha sido director general de Itaipú, del lado brasileño. Ha sido también director general de Copel, la empresa paranaense de energía eléctrica. Recordemos que Paraná tiene un Producto Interno Bruto tres veces, casi 4 veces Paraguay, ¿verdad? O sea, quien provee energía eléctrica al estado de Paraná es una empresa realmente importante. Y además es el estado que más crece, uno de los que más crece, casi con el doble el crecimiento del PIB de Paraná con respecto al PIB de Brasil, ¿verdad? Entonces, esa experiencia va a ser muy interesante conocer. Él es vicepresidente del grupo Delta Energía y es miembro del Consejo de Administración de Abracel, que es la Asociación Brasilera de Comercializadoras de Energía Eléctrica. O sea, tiene experiencia en el sector privado, tiene experiencia en generación, en comercialización. Una vez que termine la presentación de él y la del ingeniero Recalde, abriríamos un espacio de preguntas y espero que exprimámosle al ingeniero Viana y aprovechar la presencia de la cámara.
Nos acompaña también el ingeniero Ángel María Recalde. Él es graduado en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Es profesor de la Universidad en Ingeniería en la Universidad Nacional de Asunción. Fue presidente de la ANDE, fue consejero de Itaipú, fue presidente de Petropar, y fue director, creo que 2 periodos de director de Yacyretá, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos 2 personas que nos van a iluminar un poco, en el caso de Brasil, por un lado ver lo que hizo Brasil, lo positivo y lo negativo, ver lo que no hicimos nosotros, pero lo que tenemos que hacer desde Paraguay, ¿verdad? Y realmente estoy seguro que va a ser una noche muy, muy provechosa para todos. Entonces, sin más preámbulos, yo le invito al ingeniero Luis Fernando Leone Viana para que nos haga la presentación. Él va a presentar, después el ingeniero Recalde, y después nos sentamos acá para conversar con ustedes y ustedes hacen las preguntas que quieran hacer. Gracias, muchas gracias. Muito boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos, dizer da enorme satisfação de estar aqui, a convite da Câmara de Comércio Paraguai-Brasil, para contar um pouco da história do setor elétrico brasileiro. A história é essa que eu vivi uma parte, né? Estou vivendo uma parte, e inicialmente pedi desculpas porque vou falar em português, mas vou falar bem espacito para todos poderem entender, e as dúvidas depois na nossa conversa final a gente vai esclarecendo. Realmente, o Brasil tem uma história do setor elétrico que veio de muitos anos e que teve, como o Alberto falou, muitos acertos e muitos desacertos. Acho que é uma experiência interessante para trazer aqui para todos, né, pelo momento atual, né, que foi explicado pelo Alberto, que vive o Paraguai, vive o setor de energia aqui do Paraguai. Nossa empresa, a empresa que eu trabalho, é a empresa Delta Energia, uma empresa que já está no mercado há mais de 20 anos. Começou como uma comercializadora de energia e hoje é uma empresa energética, né? Nós atuamos em combustível, então 2 fábricas de biocombustível, atuamos em geração, com usina térmica, usina fotovoltaicas, a nossa área de comercialização, né, ainda uma área bastante forte. E quando eu saí de Itaipu, em 2018, eu saí a convite da Delta para ir assumir um cargo na Delta. Falar um pouco do setor elétrico brasileiro, né? Quais são as dimensões do nosso setor. Então, hoje nós temos uma capacidade de geração no país de 249 gigawatts. Então, é uma potência, é uma capacidade bastante grande, que a gente vai ver com mais detalhes essa composição. Consumo, né, do país, estou me referindo aí a 2024, 652 gigawatt-hora. E temos um sistema de transmissão bastante complexo, um dos maiores sistemas de transmissão do mundo, considerando só o que nós chamamos de rede básica, né? Que são linhas acima de 220 mil volts, são 175 mil quilômetros. Esse mapa dá para ver a complexidade, né, do nosso sistema de transmissão. Nesse mapa, além do sistema da rede básica, estão também as linhas acima de 132 mil volts. Então, não tem só a rede básica aqui. Logicamente, a gente vê uma densidade muito grande na região sul, sudeste, e essa densidade ela diminui muito para o norte, até pela questão da distribuição populacional do país.
O consumo de energia nosso ele é crescente, né? Isso traz um desafio grande, tanto em incrementar novas fontes de geração, novas usinas, como também para implantar as linhas de transmissão necessárias para o escoamento dessa energia. Logicamente, o nosso, como eu falei, o Sudeste é onde tem o nosso maior parque industrial, né? E é onde está concentrada a maior parte da geração do país, os grandes reservatórios, a maioria está na região Sudeste. O nosso setor, né, elétrico no país ele é dividido em 4 grandes subsistemas. É o Sul, aí temos Sudeste e Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Logicamente, o Sudeste, então, concentra 57%, né, do total do país. Em termos de capacidade de geração, como já falei, né, nós temos 249, quase 250 mil gigawatts de potência instalada. Eu vou começar pela direita, porque tem uma questão importante, até uma similaridade aqui com o Paraguai. Há poucos anos atrás, nós tínhamos uma matriz elétrica com mais de 90% hidro. Então, maior parte da nossa, ainda vem, né? Mas a maior parte da nossa energia vinha de grandes usinas, grandes centrais hidrelétricas, que foram implantadas na época de 1970, 1980, na mesma época que de Itaipu, aqui, né? E esse know-how que o Brasil adquiriu nessa construção, né? Ficou internacionalmente conhecido, ele foi possível graças, na época, a um sistema estatal. Na época, o Brasil era praticamente estatal, com a Eletrobras, grande empresa federal, comandando, né, todo o país, e empresas regionais, né, foi falado aqui, eu trabalhei numa delas, a Copel, que é a empresa que era na época, hoje não é mais, estatal do Paraná. Aí tinha a CESP em São Paulo, tinha a Chesf no Nordeste, então diversas empresas, todas estatais. A privatização ainda não tinha chegado no país. Nós temos, agora da esquerda para a direita, nós temos 15% da nossa matriz, é um número que eu fico até impressionado, solar. E esses 15% são solar que nós chamamos de rooftop, que são os telhados, né? Eu, na minha casa lá, tenho a minha geração própria no telhado da minha casa. 7% é solar também, mas daí são centrais, grandes centrais solares, né? Que suprem parte da energia necessária ao país. 13% eólica, 7% biomassa e 13% de usina térmica. E térmicas de diversas fontes, né? Nós temos desde carvão, diesel, mas hoje a maior parte é gás. E os 40%, 44% de usinas hidráulicas, aí considerando a parte do Brasil em Itaipu. 50% de Itaipu está contabilizado nesses 44%. Agora, o impressionante, e isso talvez seja algo para vocês prestarem bastante atenção, é que a expansão nos últimos anos, né, foi de fontes renováveis, e muito especialmente a fonte solar e eólica. E nós temos aí, desde 2000 a 2025, como é que foi esse crescimento, quanto que entrou de energia a cada ano. Vou até fazer um parênteses aqui, eu procurei fazer uns slides bastante completos, logicamente que eu não vou comentar tudo que está no slide, mas eu fiz isso por um motivo, porque esses slides, essa apresentação, ela vai ficar aqui, né? Vai ser distribuída a vocês, né, Carolina? Então, todas essas informações que são importantes, então o detalhamento de tudo que eu falei vai ficar nessa apresentação.
Falando ainda das fontes renováveis, né? Então, agora pegando 2013, 2024, né? A capacidade, nesse período de 11 anos, cresceu quase 7 vezes. E por que aconteceu isso? Não foi por acaso. Houve diversas políticas de incentivo, inclusive de subsídios, para que isso acontecesse. Não foi simplesmente um crescimento propiciado pelo mercado. Houve políticas, entre os quais o PROINFA, que foi um programa muito grande para a implantação de fontes renováveis no país, comandado pelo amigo do embaixador. O PROINFA foi fruto do nosso amigo deputado Aleluia, que tem diversas leis do setor elétrico que passaram por ele, e impulsionou muito, o PROINFA impressionou muito o crescimento dessas fontes. Agora, ainda voltando aí às regiões, né? Cada subsistema desses tem a sua capacidade de geração. Então, às vezes, você tem sobra no subsistema, tem falta no outro. Isso aí cria uma complexidade para o operador do sistema muito grande. Vamos falar um pouco depois, quando é que foi criado essa figura do operador do sistema, mas é uma complexidade muito grande, que você tem que ter linhas de transmissão para interligar esses diversos subsistemas e transmitir. Quem sobra exporta, o subsistema que está com sobra de energia exporta, e o que está com déficit importa. Realmente é uma operação bastante complexa, lembrando daquele mapa, né, da nossa transmissão que nós colocamos lá no começo. Então aqui tem mais um detalhamento também, né, de quanto que é a capacidade de megawatt das nossas diversas fontes. Agora, isso não aconteceu por acaso, né? Isso aí aconteceu ao longo da história. Até eu coloquei aqui uma história muito no início, lá em 1879 a 1934. E é interessante que essa época, né, nesse período, nós tínhamos, o sistema era muito pouco interligado, nós tínhamos muitas empresas regionais, muitas empresas municipais, que faziam a sua própria geração com motores, diesel, era algo bastante incipiente. Esse sistema começou a se mostrar esgotado, né? Essas empresas pertenciam muito a prefeituras, as prefeituras não tinham condições de manter, de investir, que esse é o grande problema, né? Quem vai investir? Então, em 1934 até 1995, houve um movimento grande de estatização. Foi 1995. A partir de 95, essa situação se reverte, começando um movimento bastante grande de privatização, antecedido, como o Alberto falou, da desverticalização. O primeiro passo, né, para fazer um crescimento planejado, para você atrair investimentos, é você desverticalizar. Então você separa a geração, separa a transmissão, separa a distribuição e comercialização de energia também. Então você separa essas 4 coisas. Depois você começa a fazer a privatização, cada país escolhe um caminho, né? No Brasil nós começamos privatizando as distribuidoras. Hoje, tirando a distribuidora do estado de Minas Gerais, a CEMIG, as outras todas já são empresas privadas. Depois a transmissão e, por último, a geração. Mas isso depende do planejamento, depende de cada país como pretende fazer. Mas, de qualquer maneira, a experiência mundial mostra que essa desverticalização, ela aconteceu. Então, agora fazendo aqui um pouquinho de linha do tempo, né? Lá em 1980, nós começamos já, como eu falei, foi a época da construção das grandes hidrelétricas do Rio Paraná,
do Rio Iguaçu, Tucuruí, né? Todas são dessa época, Itaipu, né? Itaipu é 74, né? 74 a 84, a construção é bem dessa época. Então, mas foi a época também que as empresas começaram a apresentar falta de fôlego. Foi feito esse grande investimento e o aporte do Estado foi importante, mas as empresas começaram a apresentar falta de fôlego para novos investimentos. Então, a partir de 1990, né, vem aquele caminho, aquela ideia de você começar a reduzir o Estado. Qual que é a ideia? Por que reduzir o Estado? Porque o Estado ele já tinha feito a sua parte, já tinha feito a infraestrutura, o principal. Então a ideia é que o Estado assumisse as suas funções, saúde, educação, e deixasse, como estava acontecendo já em boa parte do mundo, deixasse a parte de energia para a iniciativa privada. Em 95 foi um ano bastante importante, duas leis bastante importantes. Foi criado a figura do produtor independente de energia elétrica, foi em 1995. Foi a ideia já, em 1995, já criou-se a figura do consumidor livre. A ideia era que em 8 anos, em 1995, todo o mercado pudesse ser livre, cada um. O que é o mercado livre? Nós podemos entrar na internet e escolher quem vai ser o nosso supridor de energia. Evidentemente, todos continuarão sempre ligados à sua distribuidora. O que é privatizado não, desculpa. O que é livre escolha, para quem quiser também, é a questão do fornecedor da energia. Então, em 1995 já tinha sido feito essa lei, ela falava que em 8 anos todo o mercado poderia ser livre. Mas daí veio, né, chegando mais para o final da linha do tempo, em 2001, o que atrapalhou isso foi um grande racionamento em 2001. Voltando ali as regiões, tirando o Sul, né, o Sul ficou fora do racionamento, porque tinha condições energéticas favoráveis nos seus reservatórios, mas o resto do país entrou no racionamento muito forte, com cotas de consumo para a indústria, foi algo bastante sério, né? Nós temos também, em 1998, que não está exatamente na linha do tempo, mas nós temos a criação do Operador Nacional do Sistema, que é bastante importante, né? Você imagina operar um sistema dessa complexidade se não tiver o operador. Quem é que fazia isso antes? Era a Eletrobras. Até então, até 98, a Eletrobras fazia a operação do sistema, fazia a comercialização, né? Antes disso, 1996, também fundamental para o modelo, para quem pretende modernizar, avançar, foi a criação da agência reguladora, ANEEL. Isso é primordial. Você não consegue avançar, não consegue privatizar se você não tiver uma agência reguladora forte, independente. O diretor da ANEEL, o presidente da República, não tem poder de demitir o diretor da ANEEL. Tem o poder de indicar. Depois, esses diretores são sabatinados pelo Congresso Nacional e depois de assumir, só quando terminar o mandato. Ou se ele quiser sair, né? Então, essa independência é muito importante. Né? Difícil, não é fácil isso, não. Porque antes da ANEEL, nós tínhamos o DENAI, o Departamento Nacional de Águas, mas não era independente, era um órgão do governo. Fazia também função de fiscalização, de regulação, mas não era independente. Então, a agência independente surgiu em 1996. Avançando, né, na nossa linha do tempo, nós tivemos em 2004, 2004 foi o primeiro governo do atual presidente, governo Lula,
e foi feita uma grande reforma do setor, né? A ministra era a Dilma Rousseff, né, que depois foi presidente também, mas foi feita uma grande reforma do setor. Como é que a Dilma fez isso? A Dilma fez o seguinte, ela juntou especialistas, né, de universidades, das empresas, montou um grupo, estou recebendo sinais do tempo, por falar em linha do tempo, e esse grupo assessorou toda a estruturação do novo modelo do setor elétrico, lá em 2004. Era um modelo que contemplava contratos de longo termo, contratos de 20 até 25 anos, e foi um modelo que propiciou a financiabilidade de alguns empreendimentos. Belo Monte foi um desses empreendimentos, a usina Giral, Santo Antônio, já essa nova leva de usinas, ela a financiabilidade foi ancorada num contrato de longo termo. Então, alguém até me perguntou quem é que financiava. Na época era exclusivamente o Banco Nacional de Desenvolvimento, o BNDES. Exclusivamente o BNDES. Hoje as fontes de financiamento já são diversas, mas na época era só o BNDES. Avançando, né, sem entrar em muitos detalhes, nós tivemos diversos marcos, né, tivemos aí em 2015 a questão do gerador poder repassar para o consumidor o risco hidrológico. O que significa isso? Eu vou fazer o investimento, se eu não tiver uma garantia que quando eu não puder gerar, o meu fluxo de caixa não sofra a solução de continuidade, eu tenho que ancorar esse risco. Então, essa possibilidade surgiu só em 2015. E chegando em 2025, né, passando muito rápido, o que aconteceu em 2025? Bom, até 2025 o mercado avançou bastante. O mercado livre, que eu falei lá no começo, que era para estar totalmente aberto em 2003, né? 8 anos depois da lei de 1995, ele foi sendo aberto gradativamente. O último grande marco da abertura do mercado livre foi uma portaria, foi um ato infralegal, uma portaria do Ministério de Minas e Energia de 2022. E essa portaria falava o seguinte: a partir de 1º de janeiro de 2024, todos os consumidores ligados em alta tensão, falando aqui 2.3 kV, poderão aderir ao Mercado Livre. E eu vou mostrar para vocês como é que foi significativo isso aí. Então, hoje, nós temos no nosso modelo do setor 2 ambientes de contratação, né? Nós temos o que a gente chama comumente lá de ACR, que é o ambiente de contratação regulado. Esse ambiente de contratação regulado é onde as distribuidoras se abastecem de energia, com leilões que são organizados e promovidos pelo Ministério de Minas e Energia, pela ANEEL, né? Esse é um ambiente regulado. E temos um ambiente livre. O ambiente livre é onde eu posso escolher o meu fornecedor, eu não tenho preço regulado, o preço regulado é o mais competitivo, o preço não é regulado, né? Eu vou comprar, industrial, vou comprar energia para quem me oferecer melhores condições. E o Mercado Livre é interessante, normalmente a primeira coisa que a gente pensa quando pensa em Mercado Livre é em redução de custo de energia. E reduz 20%, 30%. Né? Agora, ele tem uma outra questão também que é muito atraente, que é a questão de você poder fornecer um produto tailor-made. O distribuidor, ele não consegue fornecer energia de maneira diferenciada para o consumidor A e para o consumidor B. É o mesmo padrão. Agora, no Mercado Livre, se eu tenho
uma padaria. Tem uma padaria que o padeiro dá férias para férias coletivas, um mês por ano. Então, no contrato dele, no Mercado Livre, ele vai tratar o seguinte: olha, nesse mês que eu vou dar férias, eu quero pagar o mínimo de energia, taxa mínima, porque eu não vou consumir essa energia. O comercializador, que está vendendo energia para ele, vai realocar essa energia para outro cliente e tal. Se ele fosse um consumidor cativo, se ele estivesse ligado numa distribuidora de energia, ele não conseguiria fazer isso aí, tinha que pagar a demanda, ele ia continuar tendo custo. Então, como eu falei, né, o mercado regulado, né, ele foi muito importante, né, por conta dos contratos de longo prazo, e ajudou muito a expansão da capacidade, a construção de novas usinas nos últimos 20 anos. Nesse modelo, então, o que acontece é que as distribuidoras, até já citei isso, elas contratam energia em leilões organizados pelo governo, e são diversos tipos de leilões, né? Tem leilão de energia nova, que são objeto de novas usinas, né? Tem leilão de energia existente, eu tenho uma usina, terminou o contrato, eu vendo essa energia novamente, logicamente os preços são diferentes, e vários outros aí. Vários outros tipos de leilão que nós temos lá no Brasil. E ressalto aqui esse leilão de reserva de capacidade. Esse leilão é interessante. O que é que aconteceu? Com o incremento das fontes, basicamente solar, o que acontece com a fonte solar? A fonte solar, ela chega no pôr do sol e ela desliga. Vocês viram lá quanto é que nós temos, quantos gigawatts que nós temos de solar. Você imagine tudo isso sendo desligado ao mesmo tempo. Então, o que esse leilão faz? Nós, lá na empresa, temos isso aí. São usinas térmicas de ciclo aberto. A usina térmica de ciclo aberto é uma usina que entra em operação muito rápido e sai de operação muito rápido, que ele vai entrar justamente para suprir essa deficiência na hora da ponta. Agora, o que aconteceu naturalmente, né? Isso aconteceu naturalmente no mercado, foi que a necessidade de leilões regulados diminuiu bastante, até porque, logicamente, toda essa energia que entrou no rooftop, no telhado das casas, essa migração que teve, né, de vários consumidores que foram para o Mercado Livre, reduziu bastante a necessidade das distribuidoras. Ingeniero, le queda 5 minutos. 5 minutos. Das distribuidoras terem que se abastecer de energia para fornecer para os seus consumidores. Então, como faltam 5 minutos, né, esse é o ambiente de contratação livre, né? É um mercado de balcão, onde a energia é negociada livremente, e o principal mercado de balcões de balcão que nós temos lá no Brasil é a BBCE. Já tinha falado, o Mercado Livre então está em amplo crescimento, e aí tem um dado interessante. Nós temos no Brasil 90 milhões de consumidores, 90 milhões de unidades consumidoras. O Mercado Livre tem pouco mais de 60 mil consumidores desses 90 milhões. Só que o Mercado Livre, hoje, é responsável por 39% de todo o consumo do país. Por quê? São grandes indústrias, né? São grandes shoppings, e nem tão grandes assim, né? Hoje, basicamente, alguém que tem uma conta de energia no Brasil, cerca de 10 mil reais, a grosso modo, já pode ir para o Mercado Livre. Uma padaria consome isso, até por causa dos seus fornos, né? Já falei também, né, que isso foi gradativo, de certa forma foi bom, né, esse crescimento. Agora, esse ano, nós temos uma lei que está tramitando no Congresso Nacional, uma medida provisória, que é 1.300, que abre a partir de 2027, o mercado para todos os consumidores. Então, nós, consumidores de baixa tensão,
embaixador vai poder escolher o seu fornecedor de energia. Se for a Delta, ficamos satisfeitos, embaixador. Já falei, então, né? 39% do consumo nacional está no Mercado Livre. Considerações finais, fica aí para vocês lerem, mas basicamente eu gostaria de falar o seguinte, uma palavra que permeia tudo isso que eu falei, é planejamento. Talvez o momento do setor energético no Paraguai seja muito propício a olhar o que nós fizemos no Brasil, de certo e de errado, o que a Argentina fez, que já passou por esse processo, o que o Chile fez, aproveitar os bons exemplos e o que a gente errou, deixar fora para não errar também. Muito obrigado. Buenas noches. Respetuoso saludo a las autoridades presentes y a todos los que están participando de esta jornada que realmente es muy, muy interesante. Agradezco a las autoridades de la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil y de DENDE por la invitación de poder venir a hablar en este evento y fundamentalmente permitir acompañar la presentación de una persona muy importante del sector eléctrico brasileño, que es el ingeniero Luis Fernando Viana. Luis Fernando fue, ya escuchamos su currículum, ¿verdad? Pero yo resalto el que haya sido el director general de Copel. ¿Por qué? Porque Copel es una empresa amiga, más que amiga, tal vez hasta sea una empresa hermana de la ANDE, y la ANDE le debe a Copel mucho de su desarrollo al inicio de su primera fuente de generación hidroeléctrica. Cuando se construye Acaraí, cuando entra en operación la primera máquina de Acaraí con 50 megavatios, toda la carga del sistema paraguayo. El sistema paraguayo era el centro de Asunción y algunos barrios en alrededores, estaba en torno a 20 megavatios. Se tenía una línea de 220.000 voltios que llegaba hasta San Lorenzo y la máquina, la única existente en Acaraí, tenía un problema de funcionamiento porque justo le tocaba funcionar en la faja prohibida de operación de la turbina. Entonces ANDE tuvo que instalar una resistencia líquida para quemar 15 megavatios, atienda bien, 15 megavatios, metiendo agua del río Paraguay por esa resistencia líquida y tirando nuevamente al río para poder estabilizar la máquina. O sea, se quemaba la misma cantidad de energía que la que se estaba consumiendo en todo el sistema. Fíjense, ese era el sistema eléctrico paraguayo. Un año después, eso fue en 1968, en el 69 se firma el primer contrato ANDE con Copel que permitió transferir, ya dejar de quemar energía y transferir eso al sistema Copel con un convertidor rotativo de frecuencia que, si mal no recuerdo, está en torno a 20 MVA aproximadamente. No estoy seguro porque yo no lo he visto funcionar. ¿Cuánto? 30. Gracias, Guillermo. Guillermo es más viejo que yo, entonces él sabe. Bueno, después se amplía Acaraí con dos máquinas adicionales y atendiendo la importancia de lo que era el sistema Copel para ANDE. Esas dos máquinas adicionales eran máquinas que podían, o son máquinas, ahora eran, porque ya se cambiaron, eran máquinas que podían trabajar en 50 o en 60 ciclos. El Brasil trabaja en 60, nosotros trabajamos en 50 ciclos por segundo. Esas turbinas eran nos quedamos sin energía. Bueno,
Bueno, continuamos. Nueva energía. Bien, en esa época realmente comenzó Ande a pensar no solamente ya con las máquinas de Acaraí propiamente, sino que instaló también en el inicio de la década de los 80 un convertidor de frecuencia estático, que era lo más moderno que había en el mundo en ese momento, ¿verdad? A un costo altísimo, pero para atender Copel. O sea, Copel fue realmente una empresa que ayudó al desarrollo de la ANDE. Entonces, muy agradecido por tu presencia, Luis Fernando, y realmente nos sentimos satisfechos los del sector eléctrico paraguayo con tan importante presencia. Bueno, vamos a comenzar diciendo que, si bien se tocó someramente, yo quiero transmitir lo siguiente. No tenemos que hablar de que vamos a tener apagones ni que vamos a quedarnos oscuras, que esto más o menos nos vamos camino al precipicio. No es así. No es así. Si es que hacemos las cosas que nos corresponde hacer. Ahora, si no lo hacemos, lógicamente vamos a ir rodando hacia ahí. Entonces, yo quiero mostrar rápidamente un cuadro de situación. Para ello, vamos a mostrar lo que tenemos en potencia, y le llamo potencia paraguaya, medida de megavatios, la suma de las potencias instaladas en Itaipú, Yacyretá y Acaraí es 8.760 megavatios. Ahora, esa es la potencia instalada, no es la potencia disponible para ser utilizada. ¿Por qué? Porque tanto Itaipú como Yacyretá tienen como criterios de operación reservar 2 máquinas para mantenimiento, o sea, disminuye sensiblemente ahí la potencia que se tiene para utilizar. No se olviden, cada máquina de Itaipú son de 700 megavatios, o sea, están restando ya 1.400 megavatios a la disponibilidad total de potencia. Aparte tiene una reserva de potencia de más de 400 megavatios, el consumo propio que tanto no 40, etcétera, etcétera. Bueno, tomando todas esas consideraciones, lo que queda disponible para el sistema eléctrico paraguayo es 7.659 megavatios. Alguna vez, yo inclusive solo decir, bueno, 1 megavatio más, 1 megavatio menos, no mueve el amperímetro, pero se suele hablar de 7.667. ¿Por qué? Porque en algunos casos, inclusive Ande, en algunos documentos habló de que Acaraí tiene 218 megavatios. Bueno, pero eso se entiende, ¿verdad? Si es que les voy a mostrar este histórico de demanda. Esto que muestra cómo fue creciendo la demanda de potencia, esto a partir del 2014, y realmente se tuvo un comportamiento irregular, pero en ese periodo está en torno a 7% el aumento de la demanda de potencia. Y hay que considerar que en el medio tuvimos años de pandemia, como en el año 2020, que creció en 0,3%, pero en realidad el histórico de crecimiento de demanda de potencia en la ANDE está cerca del 8% anual acumulado. Entonces, con ese criterio tomamos en la tabla siguiente, en la derecha, la proyección de la demanda partiendo de que en el 2025, en este presente año, en marzo tuvimos una demanda máxima de 5.122 megavatios. Entonces, vamos a hacer 2 proyecciones, una con el 8% de crecimiento anual acumulado y con el 10%.
eso permite dibujar estas dos curvas, la de 8% de la curva verde, la de 10% la roja, y aquí representamos en esta línea horizontal la potencia disponible que habíamos hablado recién, ¿sí? Entonces, ahí donde interceptamos con esta horizontal, a estas curvas, bajamos la línea y vemos que si el crecimiento anual acumulado es del 10% para el 2029 aproximadamente, vamos a utilizar toda la potencia que tenemos disponible. ¿Ok? ¿Se entiende, verdad? No hay... Si es que el crecimiento es menor, que sea el 8%, que es lo que tenemos dibujado ahí, estaríamos llegando a que eso se produzca en el 2030, y si es menor aún, puede extenderse un poquito más, pero también puede ser mayor al 10%. Las perspectivas son realmente apuntando hacia ahí. Ahora, hay un criterio que el IPSE, inclusive el Instituto de Profesionales Paraguayos del Sector Eléctrico, cuyo presidente acá nos acompaña, el ingeniero Krausch, en un informe que hizo el año pasado, dijo, no, pero no tenemos que tomar la potencia disponible, tenemos que tomar aquella que nos dé cierta cobertura, y entonces se habla de un margen de generación en torno a un 20%. O sea, lo que está diciendo el IPSE es que a lo que tenemos ahí disponible, tenemos que restarle un 20%. Realmente es una situación que ojalá no nos ocurra nunca, ¿verdad? Pero que tampoco hay que descartar. Tampoco hay que descartar. Yacyretá, por ejemplo, y eso salió en uno de los medios de comunicación acá de la capital, en este momento está con 4 máquinas paradas. 2 por unas reparaciones que se están haciendo y 2 porque se están trabajando sobre unas barras de la central. O sea, 4 máquinas menos. Como no hay tanta agua, entonces realmente no se opera con 18 máquinas tampoco, ¿verdad? Pero aparecen situaciones como esta. Si dibujamos ese nuevo valor que está en torno a 6.100 megavatios más o menos, ahí vemos que se interceptan las curvas antes, o sea, 2027, 2028 aproximadamente. Esto es una situación que hay que preverlo, que ojalá que nunca ocurra, ¿verdad? Pero esa es la situación real. Esto, lógicamente, hace tiempo que se viene hablando y se sabe qué es lo que se tiene que hacer. Es que no estamos llegando a cerrar el círculo para avanzar realmente en pos de una solución que sea efectiva. Estamos apoyados en varias leyes. Una de ellas, la ley 966/1964, ya un poco viejita la ley de nuestra empresa madre, que incluso en su artículo 7, que muestra ahí, dice, ANDE fomentará la iniciativa privada tendiente a satisfacer las necesidades de abastecimiento eléctrico, cuando así convenga al interés nacional, pudiendo participar en ella técnica, administrativa y o financieramente. O sea, fíjense los sabios que fueron los que estuvieron trabajando en esta ley, por eso sigue vigente, aún mutilada hasta hoy, y ya se preveía la posibilidad de tener una participación privada en la actividad de suministro eléctrico. En el 2006, hace 19 años, aparece la ley 3009 de la producción y transporte independiente de energía eléctrica, que se intentó utilizarla, incluso hubo una licitación con esa ley, ¿verdad? 2 licitaciones, me dice acá Guillermo,
donde acá el señor López conoce muy bien esa licitación, ¿verdad? Realmente se intentó hacer algo, pero no se llegó a concretar nada. En síntesis, no tenemos ni un solo megavatio generado con la ley 3009. En el 2022, con la ley 7299, se actualiza esa ley 3009, pero seguimos también con la misma situación. La ley 6977 del 2023, que regula el fomento, generación, producción, desarrollo y la utilización de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, no convencionales, no hidráulicas. ¿Por qué? Porque las hidráulicas ya están en la ley anterior mencionada, ¿verdad? O sea que esto se intentó realmente hacer de que, porque se estaba poniendo de moda la utilización de los paneles solares, por ejemplo, pero no había nadie que venga a hacerlo. Entonces se quiso darle un camino como para que empresas privadas vengan a trabajar en base a esta ley. Pero esa ley tenía, o tiene, pues está vigente todavía, algunos problemillas, como ser el poco tiempo de duración de los contratos de concesión, 15 años, nadie quería arriesgar capital con tan poco tiempo, y por otro lado se usaba como referencia el costo de ANDE para la obtención de energía, y lógicamente con eso no se puede competir. Entonces, vista esta situación, el gobierno, dentro de estas leyes que se anunció, se comentó al inicio, que se presentó hoy, hay una ley que de alguna manera sustituye la 6977, va a ser sustituida a través de esa nueva ley que todavía no tenemos los detalles, a pesar que acá está con nosotros uno de los que estuvo trabajando en ella, ¿verdad? Pero no le vamos a preguntar absolutamente nada. Pero hay intención de avanzar. Seguimos teniendo otra ley, vamos a tener otra ley con esa, y hay una última ley que salió este año ya aprobada sin todavía decreto reglamentario, donde de alguna manera se abre la posibilidad de que el privado venga e intervenga en nuestro mercado como para generar energía eléctrica. Ahora, ¿por qué todo esto no dio resultado? ¿Por qué no hubo realmente por lo menos una actividad basada en estas leyes y que haya tenido éxito? Nos falta una estructura del sector eléctrico confiable, en donde se tengan los elementos para que el privado se sienta respaldado en su inversión. No hay nada más cobarde que el capital, dicen, y es lógico y razonable. Entonces quien vaya a poner dinero para una actividad va a querer tener cierta seguridad sobre la inversión. Y ahí es muy importante mirar en el espejo del sector eléctrico brasileño. Yo conozco muy bien el sector eléctrico argentino, conozco también algo del sector eléctrico brasileño. Lo conversé con mi amigo, el ingeniero Mario Santos, en la jornada cuando estábamos los dos en el CADOP, en Itaipú. Hablábamos y me contaba, en esa época se iniciaba, era la década del 90, Mario inclusive llegó a ser, creo que director de la ONS en algún momento. Bueno, una persona realmente muy importante del sector. O sea, lo que tenemos que mirarnos es un poco en este espejo. O sea, no voy a hablar de la parte superior, porque esa
más la parte, si bien hay técnica, pero también hay parte política, ahí está el ministerio, etcétera, ¿verdad? Sino que a esta última parte y fundamentalmente a la ANEEL y al Operador Nacional de Sistemas. Sí, no voy a hablar de la Cámara de Comercialización, ¿verdad? Pero sí es importante que tengamos un ente regulador. Es importante tener, y después lo vamos a ver, ¿verdad? Y ya que el privado va a venir a poner sus propias centrales, él va a estar dependiente de lo que el Operador Nacional del Sistema, llamado ahí, o lo que podemos llamar acá en Paraguay el Despacho Nacional de Cargas, decida sobre si trae o no energía de una central determinada. Entonces, ¿qué es lo que el privado va a querer? Va a querer participar de ese despacho, no para ir a meter mano ahí y hacer las cosas, sino que para de alguna manera tener una información precisa de cómo se está manejando eso. O sea, se tiene que ser transparente absolutamente de todas las operaciones, que es una de las cosas que realmente hay que felicitar al pueblo brasileño en general, ¿verdad? Porque lograron tener una estructura de esta que está, a pesar de los cambios políticos registrados en el país, y vaya cambio que tuvieron en los últimos tiempos, sigue firme y es algo que realmente hay que valorar. Es confiable. La confianza es lo fundamental acá. Cuando se tiene confianza, le voy a mostrar rápidamente algo, se puede lograr cosas como esta. Esta es una última información de la ANEEL, del 15 de julio, 14 de julio, algo así, donde se muestra, donde habla de la micro y mini generación distribuida. O sea, lo que dijo acá Luis Fernando, que habló de que hay incentivos, y claro, hay incentivos, hay créditos para que la gente pueda tener su propia generación doméstica. En esto están ya más de 6 millones de usuarios, de clientes, de los cuales 4 millones son familias, y los 2 millones serían comercios, serían industrias, etcétera, que tienen su propia fuente de generación. Solamente en el mes de junio, el mes pasado, tuvieron un aumento de 521 megavatios instalados con este criterio. O sea, nosotros en el plan de generación que se tenía, el plan maestro de generación, creo que entre el 2021 y el 2024 se iban a instalar en torno a 700 megavatios entre paneles solares y baterías de potencia. Esto lograron en un solo mes, y en el año se puede ver ahí 4.618 megavatios. O sea, mucho más que todas las centrales sin estar, por ejemplo. Eso se logra, señores, con una buena estructura organizacional y confianza de la gente hacia esa estructura. Bueno, ya que estamos, vamos a hablar un poco del criterio de la regulación. En el 1990, normalmente yo no suelo hablar de este tema en mis presentaciones, ¿verdad? Entonces tuve que ponerme a investigar algunos documentos. Encontré un documento que un gran amigo ya fallecido, el ingeniero Antonio Adanil, algunos lo recordarán, hizo ese trabajo, y en el momento, era en el año 1996, y era la época en que realmente estaba comenzando todo el proceso fuerte de regulación para ir, la intención era ir hacia el capital privado, privatizarlo, a pesar de que ahí dice, se requerirá regulación cada vez que haya inversión de activo privado, aunque toda la actividad del sector eléctrico siga de propiedad pública. O sea,
por más que estemos así en la situación que estamos hoy, se tendría que tener ya un ente regulador para que pueda cuidar, por ejemplo, los intereses de algunos empresarios. No sé si alguno está presente acá, yo no lo estoy ubicando, pero que han invertido muchísimo dinero en construir líneas por el sistema leasing para la ANDE, el leasing operativo que le dicen, y ahora inclusive está otra vez reiniciándose ese tipo de construcción, ¿verdad? O sea que realmente es importante para el privado tener un ente regulador. Ahora, ¿cuál sería el diseño de un buen sistema de regulación? Y para ello tenemos que comenzar a hacernos algunas preguntas, ¿verdad? Yo puse ahí algunas, no son todas por supuesto, pero por lo menos las que consideré más aplicables tal vez a nuestro país, ¿verdad? Dice, ¿cómo se establecerán las tarifas y cómo se financiará la inversión? Es una de las preguntas que hay que contestar dentro de lo que, si queremos hacer un buen sistema de regulación. ¿Debe mantenerse la actividad verticalmente integrada o debería segregarse en partes? Si ya está verticalmente integrada, ¿debería permitirse el acceso a terceros? En caso afirmativo, ¿cómo deben fijarse y regularse los cargos de acceso? ¿Debería haber un mercado mayorista de electricidad? Y en caso afirmativo, ¿para quién y en qué términos? ¿Te gusta esto, ingeniero Escudero, verdad? En caso que se segregue la actividad, debería la regulación estar confinada a las partes de monopolio natural de transmisión y distribución, sin regulación de las partes competitivas. En este trabajo que estuve mencionando, estas son las preguntas que salieron de ahí también, hablan de monopolio natural, la transmisión y a la distribución, y como competitivas a lo que es generación y lo que es comercialización. ¿Debería combinarse la transmisión con la distribución, con la generación, o deberían mantenerse separadas? ¿Es preferible que todas, o una parte, o nada de la actividad sea de propiedad pública? Esas son algunas de las... No me diga que ya estamos... No puede ser. Algo tan mal acá. Bueno, está bien, vamos a avanzar. Tomando en cuenta las respuestas a estas preguntas estructurales, ¿qué forma deberían asumir las instituciones regulatorias y con qué poderes y sistemas de modificación y apelación? O sea, son cosas, hasta si se quiere, elementales, pero que va a llevar mucho trabajo, pero hay que comenzarlo. Yo le decía hoy ahí al ingeniero Escudero, que es el director de planificación hoy de ANDE, que en esa década del 90, el BID había otorgado un préstamo no reembolsable de $900.000, buena plata en la época, para que se estudie la creación de un ente regulador. O sea, el BID y todos los organismos multilaterales de crédito estaban fuertemente apostando en realidad a la privatización. Lo que estábamos en ANDE en esa época, en los cuadros ejecutivos, yo entre ellos, nos oponíamos bastante a ese cambio de... No nos gustaba, esa es la realidad, ¿verdad? Pero se tomó ese crédito, se hizo un estudio de una consultora que yo no me acuerdo cuál fue, y ese trabajo tiene que estar en la ANDE. El BID, ya que dio el préstamo para eso, cuando se discutió un primer préstamo siguiente, dijo, señores, para realizar el primer desembolso nosotros necesitamos que esté ya por lo menos encaminado el tema del ente regulador, cosa que el que fue por ANDE a hacer las negociaciones en Washington le dijo, no, nosotros no, eso no vamos a tocar, y se quedó
de alguna manera trabado el tema, hasta que después, bueno, se abuenaron un poquito los de BID y nos dieron el crédito, ¿verdad? Entonces, realmente hay una historia ya detrás, como que también hay conceptos que van cambiando. O sea, que yo esté hablando de la importancia de que exista un ente regulador va muy en contrario con mi posición en contra de la existencia del ente regulador que tenía hace 30 años atrás, ¿verdad? Bueno, uno no sé si se va volviendo más sabio, como dicen algunos, con la edad. Yo creo que no es así, ¿verdad? Pero algunas cosas van cambiando. Yo lo que tenía, aparte de hablar de esto, y para no excederme en el tiempo, ¿verdad?, era como una de las soluciones a este tema de ANDE, como alternativa, ¿verdad? Nosotros tenemos que, como ANDE, y eso lo hablamos siempre en las presentaciones, hablar de que se tiene que ver de disminuir las pérdidas en el sistema. Eso va a ayudar a posponer el déficit, entrar en un programa de uso eficiente de energía, uso racional de energía, que también va a ayudar muchísimo. O sea, hay cosas que se pueden hacer mientras avanzamos por lo menos en la concreción de un proyecto importante. Y lo otro es la interconexión. Acá mucha gente dice, no, ¿cómo? Si somos exportadores de energía, ahora vamos a comprar. Y vamos a tener que comprar energía de afuera. Peor es no tenerla. Ese es un concepto que realmente hay que meterse en la cabeza. Lastimosamente, hoy, ¿quién sería nuestro socio principal para abastecernos en caso de necesidad? Brasil. Pero no puede. No puede porque no hay elementos técnicos para ello. La conversora, que era de Furna, no sé de quién es ahora, ¿verdad?, apunta de Paraguay hacia el mercado brasileño, no en forma inversa. Eso está siendo estudiado, parece que se va a modificar, pero para dentro de 3 años, 4 tal vez. Y en la Argentina tenemos el problema que no tenemos una subestación de interconexión como se tiene en Itaipú. Y las barras de la central no están, no sé, se pueden oponer los argentinos y van a tener probablemente alguna razón de que se tenga que hacer intercambio a través de las barras de la central, cuando lo que se requiere es una interconexión directa, una línea directa. O sea, son problemas que estamos teniendo. A mí me hubiese gustado un poco hablar de esto, interconexión eléctrica regional, pero el tiempo es tirano. Muchas gracias. La importancia de la planificación de corto, medio y largo plazo. Y no solo la planificación, sino la ejecución. Porque tengo entendido que el inicio del problema de suministro brasilero tuvo un motivo que fue la disminución de la planificación en aquel momento. Nós tínhamos no setor elétrico brasileiro o que nós chamávamos de planificação determinativa. Quando o governo, tinha todo o setor de energia na mão, todo o planejamento era determinativo. Então, nós vamos construir tantos quilômetros de linha, essas linhas, vamos construir tantas usinas e, em determinado momento, esse planejamento ele passou a ser orientativo. Foi criada uma empresa chamada Empresa de Pesquisa Energética, EPE. Ela foi criada em 2004, junto naquela linha do tempo. E a Empresa de Pesquisa Energética ela é responsável por todo o planejamento. Ela tem um plano decenal, o planejamento é feito para 10 anos, e tem um plano de longo prazo também, que logicamente ele vai sendo corrigido, a cada ano. Se esse planejamento, se nós tivéssemos tido a EPE antes, talvez muitas
dessas crises que nós tivemos, de 85, de 2001, não teria acontecido. O planejamento é fundamental. Eu diria que o caminho, né, para o engenheiro mostrou bem aquele organograma, o caminho para você modernizar a tua estrutura energética é ter um órgão regulador forte, independente, é ter um planejamento, e esse planejamento pode ser por intermédio de uma empresa ou através do próprio Ministério. Essa empresa é ligada ao Ministério de Minas e Energia. É ter um operador nacional independente também. O operador nacional do sistema, ele é independente, não é mantido pelo governo, ele é mantido pelas empresas. Ter uma câmara de comercialização de energia elétrica, que também é independente. Quem mantém a câmara de comercialização são os agentes que pagam, né, a sua mensalidade. Se você quiser partir para modernizar o teu setor energético sem ter esses entes e com ênfase no planejamento, a probabilidade de fracasso é muito grande. Hay dos preguntas, dos tres preguntas. Si hacemos ya y... Ok. Sí, breve te pido nomás que sí, sean bien Henry Morilla de la Cámara Japonesa. Ingeniero Recalde, hoy usted dijo que cuando estuvo en la ANDE su posición era, digamos, contraria a lo que acaba de usted de exponer. Hoy hay una masa crítica en la ANDE que estaría en el mismo sentido que hoy estamos hablando de la apertura del mercado paraguayo al sector privado y solamente necesito sí o no. Y continuando con el señor Leone, el ingeniero Leone, en Brasil, ¿este cambio se debió por convicción o fue un cambio de aptitud porque la necesidad hizo que, o cuál fue el disparador en Brasil para que se tomen las decisiones que nadie quiere tomar hoy? Gracias. Sí, voy a aprovechar la pregunta para decir algo que seguramente no le va a gustar mucho a la gente de ANDE, ¿verdad? En realidad, que las leyes que estuvimos mostrando, las más nuevas, ¿verdad? El problema serio es que siempre la ANDE participó en la preparación de esa documentación y la ANDE nunca le gustó desprenderse absolutamente de nada. Hoy las cosas cambiaron. ¿Por qué? Porque las propias autoridades de ANDE están diciendo: nosotros ya no tenemos posibilidad de invertir un solo dólar en nuevas fuentes de generación. Eso va a quedar en manos del privado. Esa es hoy la posición oficial de la ANDE. Entonces, lógicamente, tiene que pensarse en el privado. Ahora hay que darle al privado toda la protección que requiere para venir a invertir. O Brasil foi exatamente isso que o Ricardo falou. O setor estatal esgotou a sua capacidade de investimento. E daí foi necessário trazer o setor privado. Agora, tem uma coisa assim muito interessante, que a minha origem é estatal. Eu fui estagiário, entrei na Copel como estagiário e trabalhei muitos anos em empresa estatal. Agora, se você olhar o setor elétrico, né, toda essa base que formou as empresas, a base de recursos humanos que formou as empresas privadas, vieram das estatais. Acredito que aqui na ANDE deve ser a mesma coisa. As empresas estatais investiram muito em formação de pessoas, em cursos, em treinamentos. Então, quando se necessitou de profissionais, né, para assumirem cargos nessas empresas privadas, o grande celeiro foram as empresas estatais. Logicamente que hoje, com o passar do tempo, entrou muita gente nova já direto nas empresas privadas. Mas tem muito colega meu, foi citado o meu amigo Mário Santos, né, que foi
da Eletrobras, foi chefe e foi o primeiro presidente do Operador Nacional do Sistema, uma pessoa que conhece muito a operação do sistema. Ele veio da Eletrobras, né? Veio, se você olhar, o presidente da Eletrobras, primeiro presidente, depois de privatizada, o doutor Wilson Ferreira, ele veio da CESP. Então, os grandes nomes, né, tirando meu nome fora, mas os grandes nomes do setor privado vieram das estatais. Ingeniera Mirta Caballero, yo soy del instituto también del IPSE y quería preguntarle al ingeniero Viana lo siguiente. Nosotros tenemos, no es que en Paraguay no exista una planificación, tenemos un plan maestro de la ANDE que contempla, por ejemplo, 40 años, 4 décadas de generación para arriba, para el frente, ¿verdad? Y un poco menos un periodo para la transmisión, solo que no se cumple. Entonces, en el siguiente plan maestro se vuelven a poner las obras que no se llegaron a hacer. En el caso del Brasil, que usted dijo que hace una planificación de corto, medio y largo plazo, ¿cómo es que opera la estructura para que eso se cumpla, para que eso se haga? ¿Cómo baja a que eso pueda ser subastada, esas líneas, esas fuentes de generación necesarias? ¿Cómo es que se opera? ¿Cómo se hace si no se cumple también? Yo sé que si no se cumple, todo el mundo sufre porque va a tener déficit en lo que se había planeado. Pero, ¿cómo se hace para que eso se haga realidad? Quando você tem um planejamento, né, que não é determinativo, é um planejamento indicativo, você tem que fazer cumprir esse planejamento de acordo com incentivos. Então, se você está precisando de fontes alternativas, está precisando de fontes mais limpas, como eu falei, vamos dar um incentivo para essas fontes. Não, agora eu não preciso mais dessas fontes mais limpas, né? Agora eu quero fonte térmica. Então, eu tiro esse incentivo, logicamente, nunca quebrando o contrato, mas eu tiro gradativamente esses incentivos e vou investir em térmicas. Hoje, para dar um exemplo, né? O que aconteceu? Esse crescimento vertiginoso que teve de geração solar, ele trouxe um problema. Trouxe um problema que quando tem o pôr do sol, essas usinas todas deixam de gerar. Como é que eu resolvo isso? Daí veio o incentivo, daí veio leilões do governo, promovidos pelo governo, para a contratação de capacidade. No caso, duas situações. Ou contratação de capacidade de usinas térmicas, e tem que ser usinas térmicas de ciclo aberto, rápidas, ou, no Brasil, nós temos muitas usinas hidrelétricas que têm o que nós chamamos lá, de uma maneira popular, buraco de máquina. Então, são usinas que têm toda a infraestrutura, concreto, conduto forçado, e tem um ou dois ou mais locais que você pode instalar uma máquina com um custo muito baixo, porque o maior investimento já foi feito. Só falta daí o equipamento eletromecânico. Então, agora, o governo está promovendo leilões de capacidade, que pode ser, então, esses buracos de máquina, que as usinas do Rio Iguaçu, muitas têm. Itaipu tinha, quando foi construídas as duas últimas máquinas, era o tal do buraco de máquina também, ou de usinas térmicas. E como é que é feita essa contratação? O governo faz um leilão, e quem é que paga? Todos os consumidores. Consumidores cativos, consumidores livres, todos pagam. Por quê? Todos se beneficiam dessa energia. Então, a administração tem que ser feita por incentivo. Buenas noches. Dos preguntas cortitas. Una, yo soy Oscar Stark, economista. Se habla de que hay un retraso tarifario en la ANDE, de que la tarifa no alcanza para cubrir los costos. ¿Eso es así, ingeniero Recalde? ¿No es así? ¿Qué tan grave es ese retraso? Eso va a tener un impacto muy importante en la demanda. Tiene, digamos. O sea, si el precio está desfasado hacia abajo, hay mucha más demanda de la que habría si el precio es más alto. ¿Y cómo superó Brasil? Porque vi en la línea de tiempo que en algún momento en Brasil también se manejó
de una manera, o sea, para controlar la inflación, decía el gráfico, ¿cómo hizo Brasil para corregir ese rezago? Esa es una pregunta. Y la otra cortita también es, en estos días se publicó que Paraguay es un importante actor en el tema de la criptominería. ¿Qué tan fácil es, o sea, eso es así o no es? ¿Qué porcentaje de nuestra energía se está consumiendo en eso? ¿Y qué tan fácil es dejar de que se consuma de esa manera? Entonces, tener de vuelta un tiempo más largo para disponibilidad de energía. Bueno, en relación a tu primera pregunta, doctor, el tema de tarifa siempre fue un problema de la ANDE, eternamente. Y las mismas casi siempre se fijaron en cuestiones políticas a partir de la época democrática. En la época anterior, en la época que estaba el presidente el general Stroessner, el ingeniero de Bernardi, presidente de la ANDE, se iba ahí aparecen realmente los planes maestros de esa época, pero era con la intención de ir a decirle al presidente, bueno, presidente, estas obras queremos hacer, pero para eso tenemos que tener esta tarifa. Y el presidente de la República autorizaba y aumentaba la tarifa de la ANDE. Era la época que se tenía, y se cumplía lo que dice la ley 966/64, que la ANDE debe tener una rentabilidad anual entre el 8 y el 10% de su activo inmovilizado. Se cumplía. Bueno, la llegada de la democracia le afectó mucho a la ANDE de esa misma época instantáneamente, porque el dólar que la ANDE tenía con valor preferencial de 240 pasó a 400, después se fue a 1000 guaraníes por dólar, mientras que todos sus insumos, sobre todo para la parte de equipo de alta tensión, eran en dólares, la compra de Itaipú en dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí comenzó la ANDE realmente a arrastrarse financieramente por un problema. Es real y absoluto el problema. En el año 2003 se consigue a través de una buena negociación la utilización de los excedentes de Itaipú y la disminución de la potencia contratada, lo que finalmente hasta hoy está de alguna manera vigente, llamándosele ahora acuerdo operativo. ¿Sí? Ahí eso por varios años le dio cierto oxígeno a la ANDE, pero no se fue ajustando ni siquiera en escalones, ¿verdad? 15 años sin aumento tarifario tuvo la ANDE, desde el 2002, que la última vez tuvo, hasta el 2017. No hay gobierno, yo no conocí ninguno que le guste hablar de aumento tarifario, en ningún servicio, menos todavía en el de electricidad. O sea que es un problema. La ANDE el año pasado cerró con pérdidas operativas muy grandes, ¿verdad? Donde de alguna manera se queda maquillada por el hecho de que tiene ingresos ajenos a la explotación que le compensa, digamos, como para tener cierta rentabilidad. Salió con rentabilidad positiva, pero en forma operativa tuvo pérdidas importantes. Eso es lo primero. Lo segundo, porque la parte de criptominería parece que es más para nosotros que para Brasil, ¿verdad? No es fácil sacarlos. Probablemente acá en este auditorio haya más de uno que tenga algún tipo de actividad en la criptominería. Hay como 600.000 personas ya de alguna manera ligadas a esa actividad. Todos los contratos firmados de la ANDE con ellos habla de que el 31 de diciembre del 2027 se termina eso. Pero eso no cree nadie. No cree nadie, porque no va a ocurrir. No va a ocurrir. Yo les suelo decir, y la primera vez que lo voy a decir públicamente, pues a mis amigos les digo, cuidado con este tema, porque se están constituyendo en un organismo financieramente poderoso, ¿verdad?,
que no va a pasar mucho tiempo hasta que comiencen a poner autoridades. Ahí, ustedes conocen, todos conocemos, ¿verdad? Otro tipo de actividad que por el dinero que maneja llegó a tener, o tiene, no sé, ¿verdad? A mí no me consta, autoridades en algunas partes. Bueno, esto con mayor razón todavía van a poder hacerlo. Entonces, no va a ser fácil eso. Ahora, yo en particular, de alguna manera expresé siempre estar en contra de la gente que se dedica a eso y encima hurta energía. Eso es lo más grave. Acá el hurto de energía supera, pero por lejos, los 100 millones de dólares año, ¿sí? Y ellos son, la mayoría que están en ese negocio, son los responsables de esa parte. Aquel que trabaja, consume lo que tenga que consumir y paga, bueno, veamos la forma de que se puedan seguir, pero para eso tiene que comprometerse a tener, eso se dijo ya, y el presidente de ANDE por lo menos está de acuerdo con eso, tener su propia fuente de generación o invertir en generación de energía eléctrica. Entonces ahí vamos a estar todos contentos, ¿verdad? Se une lo útil con lo agradable. Engenheiro Viana, aqui o problema no Paraguai, o desafio agora é de incentivar a geração de energia, a entrada de nova geração de energia. O Brasil criou o Ministério de Minas e Energia lá em 1960, mas foi só em 2004 que a geração despencou, quando foi criado a EPE, a Câmara, a ONS, a ANEEL, mas também teve um direcionamento muito distinto do BNDES, né, apoiando esse ecossistema. Você poderia ampliar um pouco como funcionou esse ecossistema de maneira tão rápida e como também, nesse sentido, o Brasil, dentro de um mercado competitivo como é a geração, não só priorizou preço, mas também o uso dos recursos naturais do Brasil, como, por exemplo, a Central Santo Antônio e bom, todo o aproveitamento hidro. ¿Por qué no hacemos la siguiente pregunta que haga? Y ahí con eso cerramos después. ¿Cuál es la pregunta, Juliano? Si puede ampliar sobre cómo, con un desembarco de un paquete de leyes, ¿verdad? Más allá de lo que fue la creación del ministerio y con un cambio de direccionamiento del BNDES, fue tan rápido la reacción del mercado para la introducción de nueva generación eléctrica. ¿Por qué no le pasamos también ya al ingeniero Krau y con él cerramos ya la última pregunta? Gracias. Para el ingeniero Recalde, mencionó que el inicio de la expansión de la energía eléctrica en el Paraguay fue gracias a la integración regional limitada a través del río Paraná, nomás hasta el estado de Paraná, ¿verdad? Pero en este momento Paraguay está en el centro, vamos a decir, de un cruce importante de redes. Podría beneficiarse de alguna manera para aplacar, vamos a decir, el inconveniente que temos no futuro. O que aconteceu no Brasil é que para você chegar nesse ponto que você citou de ter a ANEEL, o CCE, que foi em 2004, que foi é um modelo que está até hoje vigindo no país, né, que eu falei dos contratos de longo prazo, o BNDES, se errou muito para chegar até lá. Pessoas, no início de ter uma tarifa única nacional, de ter a remuneração assegurada, então tinha lá a remuneração mínima é 8%. Então quem tiver uma remuneração maior repassa para as empresas que têm remuneração menor. Isso aí foi um desastre, criou uma ineficiência. Por que eu vou ter uma remuneração maior se eu posso ter a minha garantida? Então, todo governo, isso aí não é só Paraguai, não é só Brasil, todo governo que puder usar a tarifa de energia para contenção inflacionária vai fazer. O peso é muito alto. O peso da energia na taxa de inflação é muito alto. Então, o que resolveu essa questão no Brasil
foi a criação da ANEEL, porque hoje a tarifa, o aumento tarifário, o reajuste tarifário, no aumento, o reajuste tarifário, ele é regional, ele é fixado pela ANEEL, eles têm lá o ORC, né, eles têm qual que deve ser a remuneração mínima, 6%. A distribuidora comprova os investimentos que fez, a ANEEL analisa se foram investimentos prudentes e determina quanto que vai ser o reajuste daquela distribuidora. O governo tem zero influência, o governo não tem poder de não dar esse aumento. Esse aumento ele é automático, por isso que a agência é autônoma. Então, eu acho que o modelo de 2004 ele foi emblemático por conta disso, por trazer todo, olhar para o passado, ver todos os erros que foram feitos, e foi um modelo construído com uma equipe de experts. Então, a ministra Dilma ela juntou os experts do país, professores, teve o professor Tomowskin, teve o engenheiro Miranda, Dorel, pessoal que veio da USP, professor Marciano Morozovski, juntou uma equipe de experts que assessorou na consecução do novo modelo. Esse modelo, logicamente, depois de mais de 20 anos, né, ele precisa ser refeito, ele precisa ser atualizado. E aí essa lei, essa medida provisória que está no Congresso Nacional, ela faz justamente isso. En realidad que Paraguay, no solamente en esa época de inicio, se caracterizó por sus interconexiones internacionales. Con el Brasil tenía en Pedro Juan Caballero, Punta Poná, se tenía un convertidor de frecuencia rotativo en Pedro Juan con algunos grupos diésel para complementar. En la época que todavía no llegaban las líneas del sistema, ¿verdad? En Salto del Guairá el Salto del Guairá está directamente servido en 60 ciclos de una línea que llegaba del Brasil, ¿verdad? Acá tenemos una conexión con Argentina en Puerto Mariscal, Clorinda, también en el Puerto López, El Dorado con la Argentina, inclusive existió antes una línea en Encarnación y Posada, etcétera, 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 ¿verdad? Si uno se fija en la potencia instalada que se tiene en Sudamérica, se tiene 2,1 veces toda la demanda máxima simultánea de los países que componen CIER, el informe CIER, ¿verdad? O sea, que se tiene ahora me sorprendió el ingeniero Viana, ¿verdad? Porque yo tenía datos de CIER, pero está un poco antiguo, el 2023, por el 2024 todavía no quitaron el último informe, pero el ingeniero trajo datos actuales donde supera de lejos toda la demanda. El Brasil estaba un poco arriba de los 100.000 megavatios, 105.000, 106.000 más o menos, no sé exactamente hoy cuánto es, y tiene 267.000, algo así, megavatios instalados. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si nuestros países se integrasen realmente, hoy hay 44 interconexiones eléctricas entre países de Sudamérica, pero es binacional. No hay una integración regional donde los sistemas realmente pueden colaborar unos con otros y sobre todo aprovechar la diferencia de uso horario que tenemos en Sudamérica. O sea, cuando en Chile es todavía de día, la costa este está ya, hace rato está pasando el pico de carga. O sea que son situaciones que deben ser analizadas. El CIER, la Comisión de Integración Energética Regional, que tiene más de 60 años de antigüedad, fue creado para eso. Lastimosamente existe intención, existen programas, existe esfuerzo para ello, pero todo queda
en un cajón de los políticos que tienen que definir en relación al tema. Ojalá que alguna vez realmente nos integremos. Fíjense todo lo que se puede ahorrar, lo que pueden ahorrar los países en nuevas fuentes de generación cuando pueden traer a través de las redes regionales lo que necesita el país. O sea que son inversiones que pueden ir posponiéndose o invertir en otros recursos, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Gracias, ingeniero Viana, gracias, ingeniero Recalde. También gracias a la Cámara y a todos por la presencia. Muchas gracias a todos.